la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 12. Segundo libro de Crónicas 33, 12. Dice la palabra: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Señor, te alabamos, glorificamos y exaltamos en esta mañana tu santo y dulce nombre. Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias que nos permitas estar en tu casa. Gracias por tu misericordia extendida a nuestras vidas, por la cual estamos en esta mañana delante de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos edifiques y nos enseñes en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dice: allí, mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además, le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que Jehová era su Dios, el Dios verdadero. Bueno, aquí encontramos lo que narra la Biblia acerca de Manasés. Manasés fue uno de los reyes de la antigüedad en Israel, hijo de uno de los reyes más reconocidos y quizás más prominentes en Israel, que es Ezequías. Ezequías hizo, este es un reino muy exitoso delante de Dios, ya que él supo, como dice la palabra, hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios. No fue así el ejemplo y el caso de Manasés, por lo menos en primera instancia, porque de acuerdo a lo que la Biblia nos narra de este rey Manasés, pues encontramos a un hombre que quizás, si comenzamos a hacer como una escala acerca de los reyes corruptos delante de Dios que a lo largo de la historia tuvo Israel, vamos a encontrar quizás que Manasés fácilmente puede estar en la cima de ellos. ¿Sí? Los hechos malvados, las expresiones de injusticia y de desconocimiento del Señor de parte de Manasés en su momento fueron supremamente fuertes delante de Dios. Fue un hombre que se dedicó a prostituir de una forma tan fuerte el culto a Dios en Israel, que aún llegó a presentar sus propios hijos como un sacrificio a los falsos dioses. Él es uno de los que narra la Biblia que quemó a sus hijos en un sacrificio a los falsos dioses. También menciona cómo profanó el templo de Dios, el Dios de Israel, de tal manera pues que, como la Biblia lo menciona en unos versos anteriores a los que acabé de leer, sobre este hombre se encendió la ira del Señor. Sí, se encendió de una forma tan fuerte que perdió lo que se puede considerar todo el respaldo, todo el favor y aún la misericordia que Dios dispone para su pueblo y para sus hijos. Eso es algo, digámoslo así, que llama mucho la atención, porque recordemos que la Biblia hace una mención en cuanto a la misericordia del Señor, donde dice que es mucho más grande que los cielos, ¿sí? Y que hasta siempre es la misericordia del Señor. Entonces, llegar al punto de, perder la misericordia de Dios y provocarle a ira al Señor, eso significa que la persona en particular, hizo las cosas muy mal delante de Dios. El proceder de los hombres delante del Señor siempre es medido por el Señor, es puesto como en una balanza, y en la medida en que la maldad, la injusticia de los hombres se va aseverando, se va puesto en una dinámica de exceso, la ira del Señor comienza a ser provocada. Pero para que esa ira se haga manifiesto, lo que podemos entender es que ya la maldad de los hombres ha llegado a un nivel de efervescencia, pues que sencillamente
acabó con la expresión de misericordia de Dios, que es, como la palabra lo dice, bastante, muy, supremamente amplia. Amén. Así lo menciona la palabra. Entonces entendemos que este hombre llegó a ese nivel. Y si usted escribe, pues claro, es entendible, porque, como insisto, de acuerdo a la palabra, fue un hombre que se dedicó a quebrantar los mandamientos y la justicia delante de Dios de una forma muy fuerte, aún muy obstinada. ¿Sí? Si nos vamos a lo que la Biblia narra en forma más detallada, vamos a ver que fue un hombre supremamente obstinado, que frente a las manifestaciones como de exhortación del Señor, fue un hombre que en primera instancia no respondió favorablemente, antes al contrario, se endureció constantemente el corazón. Y no fue sino hasta que Dios, en una manifestación de ira, sí, una manifestación de ira, cuando hablo de ira me refiero al desagrado, a la desaprobación que Dios hace manifiesto de uno, o de un pueblo, o de una persona en particular. Estoy siendo claro, en este caso estamos hablando de Manasés y de esa generación del pueblo de Israel. ¿Estamos siendo claros? Y eso es algo que debemos nosotros entender, que es el resultado de proceder mal delante de los ojos de Dios, no necesariamente delante de los ojos humanos. Y eso es una consideración que nosotros, como creyentes, como cristianos, lo digo en forma muy optimista, cristianos verdaderos, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista motivacional. ¿A qué me refiero con esto? Que nos interese alcanzar una condición de veracidad, de autenticidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Estoy siendo claro, y a nuestra entrega y dedicación a Él. ¿Sí? No necesariamente lo digo porque lo seamos, eso ya lo considera quién y lo determina quién. Eso lo determina el Señor, pero sí podemos entender que es parte de nuestra motivación, de nuestra intención, de nuestro interés, ser considerados como un verdadero pueblo de Dios, como alguien que le sigue y le reconoce al Señor fielmente. Ahora, en ese interés entonces es algo que nos debe llamar mucho la atención, el hecho de que nosotros, póngame atención a esto, ¿sí? Debemos aprender a considerar en forma suprema, ¿sí?, la calificación o descalificación que venga sobre nuestras vidas a partir de nuestro proceder es de parte de Dios y no de parte de los hombres. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué insisto en eso? Porque muchas veces las personas nos podemos desorientar en ese sentido y podemos caer en la situación de que la aprobación de los hombres nos haga pensar que estamos aprobados por Dios. Amén. Por ahí usted ha escuchado que una expresión que la gente usa a veces, donde dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues no necesariamente, al contrario. Si nos vamos a la verdad, sobre todo escritural y experimental de parte de los hombres ante Dios, vamos a encontrar que la voz del pueblo, o lo que podemos llamar la opinión del pueblo, cuando hablo del pueblo hablo de la gente, generalmente y en forma muy recurrente a lo largo de la historia, camina en una contraposición y en una contravía muy marcada frente a la voz y la consideración de Dios. La Biblia dice claramente que aquello que los hombres llaman bueno, ¿qué dice? Dios lo llama malo. Dígalo con confianza, porque así lo dice, ¿sí? Y aquello que los hombres llaman malo, los hombres llaman bueno. Esa es una verdad bíblica, ¿sí? Y en el proceder de los hombres, en la conducta que los hombres a nivel general tipifican delante de Dios, está esa situación de que los caminos de los hombres pueden ser muy acertados frente a su propia opinión, pero frente a la opinión de Dios están muy lejos. En el caso de Manasés vemos que él tuvo la aprobación del pueblo, tuvo el consentimiento del pueblo y tuvo el apoyo, ya que el mismo pueblo, todo el pueblo que él gobernaba, casi en su totalidad, se identificó con el comportamiento de Manasés y se volvió al comportamiento de Manasés. Estamos siendo claros, y prácticamente siguió su mismo ejemplo. Y eso de seguir el mismo ejemplo significa que el pueblo estaba de acuerdo, que estaba consintiendo. Y seguramente cuando el pueblo pues reconoce, cuando el pueblo sigue el ejemplo, es porque lo está probando, y eso significa que seguramente Manasés se sentía respaldado en su momento al ver que el pueblo se encaminaba de la misma forma en que él lo hacía. ¿Estoy siendo claro o no? Y eso es algo que nosotros debemos
debemos aprender a considerar claramente que aunque muchas veces el pueblo, la gente que nos rodea, ya sea la sociedad, la familia, nuestros allegados, aplaudan o reconozcan o consideren bien nuestro proceder, eso no significa que estemos haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Y si nosotros ya nos movemos en el interés de agradar al Señor, como le dije hace un momento, de practicar una fe auténtica y verdadera, lo más seguro es que nosotros debemos aprender a despojarnos, a desechar y a veces hasta descalificar absolutamente la opinión de los hombres y buscar la opinión delante de Dios. ¿Estoy siendo claro en eso? Sí. Y ahí es donde nosotros ya nos podemos encaminar en ese interés. ¿Y en cuál interés? En el que Dios sea el que apruebe o desapruebe nuestro camino, entendiendo que esa aprobación o desaprobación, entre otras cosas, es lo que determina la favorabilidad o la ira o reprensión o la falta de bendición de parte de Dios, porque eso fue lo que le pasó a este hombre. Cuando Dios ya miró el proceder de Manasés, fue movido a ira. Ira es, si bien insisto que es una expresión de desaprobación, de desagrado, pues no, lógicamente también hace manifestación del sentir y de la motivación que el proceder de Manasés provocó en Dios, que fue la ira, o sea, rabia. Es como, perdónenme lo que les voy a decir, pero pues no hay otra forma de expresarlo en nuestro argot. Manasés con su conducta le sacó la piedra a Dios, ¿sí? Y eso es algo que, insisto, no es tan fácil, porque la misericordia de Dios es grande. Que usted y yo lleguemos a sacarle la piedra al Señor es porque insistamos en lo que debemos entender, es porque delante de Dios estamos haciendo las cosas mal, sobre todo aquellos aspectos en los cuales Dios, póngame atención a esto que le voy a decir, sobre todo en aquellos aspectos en los cuales Dios hace demandas específicas de parte nuestra. ¿Estoy siendo claro? Y en el caso de Manasés y en el caso del rey y su ejercicio de gobierno, claro que habían conductas en las cuales es como decir, Dios le pone mucho cuidado, y es uno de los asuntos: el culto, la fidelidad, la obediencia a Dios y sus principios. ¿Estamos? Amén. Y en esos aspectos, cuando entendemos que hay algo que Dios específicamente nos está demandando, y frente a esos aspectos o comportamientos que Dios busca y demanda de nosotros, acciones que Dios demanda de nosotros, ve Dios que estamos haciendo lo que a Él no le agrada, que nos encaminamos en forma diferente, eso es una causa de ira o de provocación de ira mucho más fuerte. ¿Estoy siendo claro en eso? ¿Sí? A lo largo de la historia bíblica podemos encontrar hombres que a veces en su proceder a nivel general, social y aún religioso, digamos, no era tan malo, pero llegaron al punto de desacatar o desatender una orden específica de parte de Dios para sus vidas. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de un hombre que se llamó Acán? Aquel que cogió del anatema. ¿Sí? Ese era un hombre que estaba en medio de un pueblo que hacía las cosas bien delante de Dios. El culto estaba establecido. Amén. En Israel el culto estaba moviéndose bien en la época de Acán, pero Dios había dado una orden específica al pueblo. Y este hombre, amén, póngame atención a eso, que es bien importante. Este hombre decidió desacatar esa orden deliberadamente, haciendo cualquier consideración, haciendo cualquier justificación para ello en su mente y en su corazón, pero que sencillamente todo culminaba y concluía en una cosa: no hizo lo que Dios quería que haga. Así lo mismo lo vimos con Saúl. Saúl fue un hombre que también, no dice la Biblia de Saúl que era un hombre supremamente impío, pero dice que desacató las órdenes de Dios. Entonces son aspectos que en nuestra relación con el Señor deben ser muy bien tenidos en cuenta, y sobre todo considerarlos de una forma muy presente en nuestro devenir con el Señor. En el caso de Manasés también vemos eso. Fue un hombre que si hay algo que Dios les pedía a los gobernantes de la época, es que establecieran el culto de una forma muy fiel y leal a Dios, porque ese culto provocaba o influía de tal manera que el pueblo entero se vuelva al Señor. ¿Estoy siendo claro en eso o no? O sea, si había algo que Dios les pedía a los reyes de la época,
Es que pilas con el culto, con la dedicación hacia Él. ¿Estamos? ¿Sí? Y Manasés, pues imagínense, Manasés eso lo prostituyó de tal forma que, insisto, llegó a profanar el templo, llegó a prestar servicio a los peores dioses, a los peores demonios, digamos, que se presentaban en ese momento, y aún a presentar sacrificios abominables delante de Dios, como quemar sus propios hijos en un altar a los falsos dioses. Sí, y eso es una práctica muy recurrente de parte de pueblos así, idólatras, entregados a los cultos paganos. ¿Sí? Acá en América Latina, y sobre todo en las culturas antiguas, eso era parte de las prácticas que se hacían. Los mayas, ¿cómo se llaman los de allá los incas del Perú? Eso era parte de sus prácticas, y hasta ahora están los altares. Eso es algo que yo no me invento, pero pueden mirar en la historia. Hasta ahora, si usted va a Machu Picchu, allá va a encontrar los altares donde estas culturas indígenas practicaban ese tipo de sacrificios abominables a Dios. No es que es cultura. Usted puede considerar que es cultura, puede considerar que es lo que sea. Les dije al principio que esa no es la opinión que a nosotros nos interesa, sino la opinión que Dios tiene. Amén. Sí, a veces nuestras conductas a nivel social, insisto, delante de los hombres son hasta elogiadas. Lo que vemos aquí, por ejemplo, con la cultura y los carnavales, por ejemplo. Todo el mundo aplaude cómo hace la gente esas imágenes de demonios, ¿sí? Eso del desfile, y ver cómo la gente lo sale a aplaudir y a reconocer. Eso es parte del culto que aquí se hace. Por eso ahí viene la palabra cultura. Y eso podrá ser muy aplaudido, pero delante de los hombres no lo es. No lo digo yo, está escrito. Amén. No está bien. Ese tipo de monumentos Dios abomina. Insisto, si usted no está de acuerdo, pues ahí sí, como me dijo en estos días mi hija, me vale. Claro, porque aquí lo que nos interesa es la opinión de Dios, no la mía, ni siquiera la mía. Amén. Sí, a mí me pueden parecer muy bonitas esas cosas, pero no está bien delante de Dios. Entonces, Manasés en eso se prostituyó de una forma muy, pero muy fuerte. Y si bien estoy tipificando lo que se puede considerar una rebeldía delante de Dios, pues eso nosotros debemos ampliarlo a lo que para nosotros, a nivel personal y a nivel colectivo, como pueblo, como iglesia, nosotros podemos presentar delante de Dios conductas que provoquen la ira delante del Señor. Insisto, a nivel personal, a veces a nivel familiar, colectivo como iglesia, como pueblo, como nación. ¿Sí? Por ejemplo, en la actualidad, las naciones de la tierra, ¿sí?, están presentando en su conducta generalizada muchos comportamientos que Dios desaprueba, que la gente aplaude, que los pueden considerar hasta derechos, pero que delante del concepto espiritual de Dios, entendámoslo, no es lo que Dios pide, que trastoca los principios, que trastoca las consideraciones de Dios, y que eso, aunque no nos percatemos de ello de una forma tan clara, en muchas ocasiones está provocando la ira del Señor. ¿Estoy siendo claro? Está atrayendo sobre nosotros manifestaciones de ira, del desagrado, de la desaprobación de parte de Dios, que en su momento pues va a afectar nuestras vidas. Que Dios quite su misericordia, y que esa misericordia que comienza a ser cambiada por ira va a afectar nuestras vidas, nos va a quitar la favorabilidad, lo que podemos considerar bendición, y a ir cayendo en condiciones. La gente a veces no le gusta que uno hable así, pero pues no hay otra forma de presentarlo, de maldición. ¿Y qué significa maldición? Que le vaya mal, que pierda la favorabilidad, el respaldo, la bendición que de parte de Dios puede venir sobre nosotros, o que en el mejor de los casos debe venir sobre nosotros. ¿Por qué le digo debe? Porque de parte de Dios todo está dado para que nosotros seamos bendecidos. O sea,
si usted y yo no somos bendecidos como pueblo, como familia, como nación inclusive, eso es porque hay algo que estamos haciendo mal delante de Dios y que a los ojos del Señor no estamos siendo del todo aprobados. ¿Estoy siendo claro? Ahora, claro que a veces nuestra posibilidad de influencia no es tan grande. A lo mucho logramos afectar nuestras propias vidas y quizás las de nuestras familias, pero con eso es suficiente para que nos percatemos de que debemos entender la necesidad de hacer las cosas que a Dios le agrada para así atraer su bendición. ¿Estoy siendo claro? Y eso significa entender que Dios sí considera nuestros caminos. La Biblia no dice eso, que Él considera todas nuestras veredas, dice, todos nuestros caminos están delante del Señor. Y si ahí, entre otras cosas, encontramos aspectos que delante del Señor no son agradables, entiéndalo así. Eso está provocando la falta de bendición de parte de Dios. A este hombre le pasó, le sacó la piedra al Señor, como dicen por ahí. El Señor tuvo paciencia, seguramente la misericordia también es entendida como paciencia, el tiempo que a veces Dios da para que nosotros entremos en razón de las cosas, de lo que estamos haciendo mal delante de Él. Y a Manasés se lo tocó, pero no lo logró hacer hasta que Dios, dice ahí, pues quitando la favorabilidad, permitió que este hombre cayera en manos de los babilonios, si no estoy mal, ¿sí? Y este hombre, perdón, voy a leerlo acá. De los babilonios, del reino asirio, los cuales lo aprisionaron. Miren qué es lo que hizo el pueblo asirio con Manasés. Lo aprisionaron, lo aprisionaron. Sí, eso significa que le quitaron posibilidades, capacidades, le quitaron libertad. Amén, entiéndase, circunstancias que a uno lo van apretando. ¿Qué circunstancias? Dice, tengo una economía que me tiene, pero aprisionado, tengo una enfermedad, tengo una situación, bueno, lo que sea, lo tenían como aprisionado con grillos. Grillos significa que no había posibilidad de ¿qué? De escapar, que no había posibilidad de resolver. A este tipo de circunstancias debemos ponerle mucha atención, porque si bien no en todas podemos entender esta causalidad, sí es algo que a la luz de la palabra debemos considerar. ¿Estoy siendo claro en eso? Cuando hay circunstancias así que se tornan de esa forma, parecen un grillo puesto en nuestras vidas, que nos tienen aprisionados, que nos tienen ahí, eso significa, ¿cómo se siente usted cuando está aprisionado, cuando está con grillos? Pues angustiado, temeroso, seguramente con dolor, con temor, con angustia. A ese tipo de circunstancias hay que ponerle atención, porque detrás de eso puede haber una manifestación, quizás no total, pero sí del desagrado de parte de Dios para nuestras vidas. Y está buscando el Señor con ese tipo de tratos que quizás nosotros entremos en razón, en consideración de lo que estamos haciendo mal delante del Señor, y en ese sentido ponernos y disponernos a hacer las correcciones pertinentes, tal y como lo hizo Manasés, que siendo el hombre que había hecho las cosas tan mal, como les dije al principio, que si lo ponemos en una escala, vamos a encontrar que quizás él está en la cima, de los peores. Pero que cuando Dios lo trató, que cuando Dios lo disciplinó, recordemos que una de las expresiones de amor de Dios para sus hijos es ¿cuál? La disciplina. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Amén. Y usted, si es hijo de Dios, puede estar portándose de la peor manera delante de Dios. Puede ser el más rebelde delante de Dios. O yo también podemos ser. Pero tengo una buena noticia, aún para usted y para mí, que podemos ser los rebeldes. Dios nos sigue amando. Y en ese amor pues nos va a disciplinar. Nos va a veces a tratar duro, como cuando uno lo hace con los hijos cuando le sacan la piedra. A mí, yo no saben cuánto amo a mi hija, la amo, pero impresionantemente. Pero cuando me la sacan, parezco que no la amo. Sí, hace poco, como dicen por ahí, le di una pela, me la sacó. Pero no significa que dejar esa manifestación de ira. Mire, la ira de Dios en este sentido puede ser interpretada aún como una expresión de amor.
Y yo dije, parece que no te amo. Y me lo dijo, es que papá, tú no me amas. Yo le dije, sí te amo. Yo estoy bravo. ¿Sí? Y por el que te amo, te corrijo y te disciplino. Y hay que aprender a reconocer la disciplina del Señor como una expresión de amor. ¿Para qué? Para que uno se disponga a amar, a recibir la disciplina y adopte la postura y la actitud correcta frente a esa expresión de la disciplina de Dios. ¿Sí? Después llegó mi hija donde yo estaba sentado en el computador trabajando, y ella llegó ahí con sus ojos todavía con lágrimas y me dijo, sí papá, gracias, yo sé que me amas, por eso me diste duro. Y me perdonas, listo, te perdono, no hay problema. Y el haber entendido que era una expresión de amor, mira, que apaciguó el mal comportamiento de esta hija. Y lo mismo pasó con Manasés. Le dio duro Dios, permitió que los asirios lo sitiaran, le quitaran la honra porque fue llevado cautivo. Las pérdidas de condiciones son algo que también debemos aprender a reconocer como una expresión del desagrado de Dios. ¿Estoy siendo claro o no? Amén. Y entonces este fue llevado ya cautivo, perdió toda la honra de ser un rey. Seguramente en sus inicios, como le dejó el reino de Ezequías, el nivel de honra, de bendición, de prosperidad del cual gozaba Manasés era exorbitante, pero lo perdió y fue llevado allá a Sirio con grillos, aprisionado por las circunstancias que estaba viviendo. Y ahí, en esa condición, tuvo la buena fortuna de entrar en razón. ¿Por qué hablo de la buena fortuna? Porque lastimosamente, entiendas esto que voy a hablar, no es de todos, de entrar en razón, de reconocer que había hecho las cosas mal. Porque es común, muy común, ya en la práctica, lo vemos en otros reyes de Israel, que pasaba eso, que cuando venía la manifestación de la ira de Dios, la condición del corazón era tan negativa, había tanta maldad, que el trato de Dios los endurecía y hacía que se obstinen aún más delante de Dios. Y esa es una situación en la que nosotros nos movemos cuando recibimos el trato disciplinario de parte de Dios, que si bien nos puede poner a reflexionar y a reconsiderar nuestros caminos, al mismo tiempo la maldad de nuestro corazón, la falta de entendimiento, la falta de sensibilidad, la obstinación delante de Dios nos puede hacer endurecer más. Por eso es que usted no ha visto hijos que cuando se lo disciplinan, me voy de la casa, le dicen entonces. Hombre, si ese no era el propósito era que te des cuenta, pero lamentable que después de la disciplina, después de la corrección, sigas con esa actitud y aún la endurezcas más, la ensoberbezcas más. ¿Estoy siendo claro? En el caso de Manasés, gracias a Dios, a pesar de que fue uno de los peores, mire, de los peores, usted puede haber sido el peor de los peores delante de Dios. No creo, pero pongamos la posibilidad. Amén. Yo creo que ustedes no son tan malos, ustedes tienen cara de ser buenas gentes. Pero hagamos de cuenta que usted es el peor, que cayó en una condición de rebeldía muy fuerte delante de Dios. Entiéndase que aún hay opción con el Señor. La idea es que usted recapacite, reconozca, reflexione, si tiene algo que ajustar, se disponga a hacerlo. Ahora vamos a hablar de eso, pero lo tenga en cuenta, de que aún siempre con el Señor va a haber opción. Usted puede estar lo más alejado del Señor, pero si adopta la postura correcta, el Señor tiene misericordia para usted y lo puede levantar y restaurar. Pero no vaya a ser lo que muchos hicieron, que se endurezca, como lo hizo Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl inclusive lo exhortó el Señor? Y no, se puso bravo, se ponía cada vez más difícil, más hostil, hasta que Dios sencillamente tuvo que desecharlo y no hubo más trato para él. Sencillamente perdió absolutamente todo y con ello toda opción de restauración. En el caso de este hombre no fue así. Por eso entra en razón. Si usted, Dios, le está metiendo la mano,
reconsidérese a sí mismo. ¿Estoy siendo claro con eso o no? Amén. Reconsidérese a sí mismo. Esa situación, entiéndala como una expresión del trato de Dios que busca que usted y yo corrijamos lo que tengamos que corregir y volvamos sinceramente a establecer una relación fiel a Dios en todo lo que Él demanda. Entonces, en esa situación dice, mas luego fue puesto en angustias y oró a Jehová su Dios. Ese oro no debe ser entendido solamente como una oración de un momento, claro que puede partir de ahí, pero ese oro se dedicó a buscar al Señor, reconsideró sus caminos y se volvió al Señor. Por eso la Biblia dice en la segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ¿cómo es que dice? Si se humillare mi pueblo sobre el cual su nombre es invocado, ¿qué más? Dice, ¿qué más dice? Y se arrepienten de sus malos caminos, ¿sí? Entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, se vuelve al Señor. No es solamente hacer una oración, sino que se vuelve y se convierte. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es la conversión? El cambio, la corrección, el ajuste que debe ser asumido de parte del Señor. Lo que nosotros conocemos como el arrepentimiento. ¿Qué requiere una mala conducta delante de Dios para ser ajustada? Requiere ¿qué? Arrepentimiento. Eso fue lo que hizo este hombre Manasés. Él se arrepintió, como dice ahí, de sus malos caminos. Seguramente su expresión delante de Dios fue primero reconocer: sí, he hecho lo que a ti no te agrada, he desatendido tus mandamientos, he desatendido tu voz y me arrepiento. Muestra en primera instancia el arrepentimiento. Primero muestra el reconocimiento: sí, he hecho lo malo, porque hay muchas gentes que dicen: no, si yo no he hecho nada malo. ¿Recuerdan de Acán? No, de Saúl, antes bien. Al contrario, yo he hecho las cosas bien delante de Dios, hasta misericordia. Dice: no, si hiciste lo que a Dios no le agrada, no hiciste las cosas bien. Estamos, y hay que reconocerlo. En primera instancia, reconocerlo. Y Manasés eso. Y se oró a Jehová su Dios, y dice, mire la palabra en el verso 12, pero si quieres volver por favor al verso 12 de Segunda de Crónicas 33. Aquí quiero destacar mucho esta palabra. Dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová. ¿Y qué dice? Repita por favor. Jehová su Dios. ¿Y qué dice? Diga: humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la actitud que asumió? Humillarse grandemente. Ni siquiera humillarse, es que la Biblia tiene que a veces ser leída textualmente y considerada en ese mismo sentido. Humillarse grandemente. Por eso dice en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sin humillación no hay verdadero arrepentimiento. Amén. Y eso va desde el punto de vista actitudinal hasta el comportamiento y conducta delante del Señor. Sí, en la antigüedad la humillación se la simbolizaba porque la gente se postraba en tierra, se acostaba y se revolcaba entre polvo y ceniza, dice la palabra. Esto era expresión externa. Si bien eso es una costumbre que quizás ya no la tengamos, no es necesaria, porque la humillación que más busca el Señor es de corazón. Sí tiene que ser expresada y reflejada por actitudes que de corazón expresen delante del Señor que estamos humillados. Uno a veces ve, y de uno mismo, ¿sí?, que frente a las expresiones de arrepentimiento, nuestra postura delante del Señor no refleja un verdadero arrepentimiento, una verdadera humillación. ¿Sí? Seguimos erguidos, seguimos con el rostro duro, endurecido, altivo. ¿Sí?
No somos llevados a ese recogimiento. La humillación debe ser entendida también como un recogimiento, un redarguir, en el cual nosotros, miren que el primer significado que uno encuentra de la palabra arrepentimiento en el diccionario es sentir dolor y tristeza por el mal que se ha hecho. Amén. Desde ahí parte, por eso hablo desde la parte actitudinal. ¿Qué siente usted cuando ha fallado delante de Dios? Sí, Señor, perdóname. Estica y otica, ¿qué te hay de hacer? No es para tanto. Tú sabes, Señor, tú me entiendes. No. El arrepentimiento verdadero significa dolor entre polvo y ceniza. ¿Estamos siendo claros? No hacer expresiones de nuestras propias justicias y mucho menos querer justificar nuestros malos procederes delante del Señor, argumentándolos con absolutamente nada. Escúcheme bien, por favor, porque a veces, y a mí me ha pasado, y yo sé que todos tenemos esa tendencia, la tenemos, es querer argumentar y justificar nuestro proceder en cualquier asunto, aún en nuestra propia debilidad. Y si bien Dios sabe que somos débiles, y si bien Dios sabe que nosotros fallamos, ese no debe ser un argumento para no reconocer y no asumir la postura correcta delante del Señor a partir de nuestro pecado. ¿Estoy siendo claro? Este hombre se humilló grandemente, se doblegó, sintió tristeza y dolor, se humilló entre polvo y ceniza, dice. Si nos vamos a la tradición, por lo menos un cambio de actitud. Si entraba, hagamos de cuenta, si entraba a la presencia de Dios, ya no entraba como pavo real, pavoneándose, no, entraba humillado, quizás arrastrado, de rodillas delante de Dios, pidiéndole perdón al Señor y reconociendo actitudinalmente su pecado frente al Señor y frente a quien corresponda. Por eso es que en la antigüedad, ¿por qué era necesario que la gente adopte estas posturas de postrarse, de remolcarse entre polvo y ceniza? Porque del arrepentimiento hay que dejar testimonio también. Amén. Amén. Y no se trata de hacer, digamos, no sé, publicidad de nuestro arrepentimiento, pero sí adoptar posturas correctas. A veces, te voy a poner un ejemplo. Cuando hay situaciones, por ejemplo, dentro del matrimonio, que se tipifican como error, y usted busca el perdón, busca el arrepentimiento, pero su actitud sigue dura, sigue hostil. ¿Sí? No, yo ya te pedí perdón. Si no quieres, no quieres. Es problema tuyo. No sé, eso no es verdadero arrepentimiento. Te sigues argumentando en el error aparentemente del otro para asumir una postura que no te corresponde delante de Dios ni delante de las personas. ¿Estoy siendo claro? No, sos vos la que no me quieres perdonar, o sos vos el que no me quieres. Eso se nota, ¿cierto? Pongo el ejemplo de la parte conyugal porque ahí es bien notorio. Humíllate y acepta lo que venga delante de Dios con humildad, asumiendo el costo de tu propio pecado. Y si eso representa inclusive una situación frente a hombres, lo mismo. No, jefe, yo ya le pedí perdón, si no le gusta todo, hasta luego. A mí me contaron, pongo el ejemplo porque me contaron de esa situación, en una persona que tuvo una situación en el trabajo, cometió un error, fue por dirección, con mucha indisposición, el consejo fue: ve, asume la situación, pide perdón, humíllate, acepta digamos, el trato que te vayan a dar. Si te van a hacer un disciplinario, pues acéptalo. El hecho es que la persona fue allá y el jefe estaba en piedra, ¿sí? No la iba a recibir con bombos y platillos, lógicamente. Y la persona pidió perdón. Bueno, jefe, le pido perdón. Y el jefe no le puso mayor atención. Bueno, mi hija, no te preocupes. No, el jefe en primera instancia seguramente hasta para ver si el asunto era real, no la echó. Pero la persona, al ver que el jefe no es que tuvo la actitud más dócil, no, si usted va a seguir con lo mismo, entonces hasta luego, y le dejó tirando el cargo. No estaba arrepentida.
El arrepentimiento significa asumir con humildad la consecuencia propia de nuestro pecado y de nuestro error. Y si es necesario insistir un poco a veces para que el asunto sea subsanado, hay que hacerlo con humildad el tiempo que sea necesario. Amén. No, ya le mandé a mi mujer un ramo de rosas, con eso quedé contento. No, asume con humildad. ¿Y si me entienden? Ya le dije a la pastora por ahí, la embarró. Yo ya te pedí perdón, me dijo. No, le dije, falta. No, todavía no hay nada. ¿Sí me entienden? Y a mí me ha pasado en varias ocasiones también. Pero eso es una expresión de dureza de nuestro corazón. Pero por eso, este hombrecito, Manasés, se humilló grandemente en la presencia de Dios. Diga, humillarse grandemente. Como una humilladita ahí superficial, de arrodillarme y después pararme peor, con el pecho más erguido. No. ¿Acuerdan del publicano que fue a orar juntamente con el fariseo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo él fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo? No les escucho. ¿Estoy sordo o ustedes? Humillado. Él dice que no era capaz ni siquiera de alzar a ver, en su oración que tipificó el Señor ahí, de un penitente. Se propició a mi pecador, no soy digno, y es una porquería. Pero el otro, no, yo doy gracias, yo soy la última en guaracha, doy gracias que no soy como este otro. Son las actitudes, digamos, que contrastan en cuanto a la humildad. Amén. Entonces, humillado grandemente. ¿Cómo se debe buscar el perdón y la misericordia del Señor? Humillándose grandemente. Y habiendo orado a él, o sea, ya en esa situación, ¿qué dice? Fue atendido. O sea, ahí es donde uno va a ser atendido. Y Dios oyó su oración. Amén. Y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces ahí reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Ahí fue, no fue antes. O sea, humillándose grandemente, asumiendo lo que le toca asumir. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista estaba predicando en el río Jordán, el evangelio o el bautismo del arrepentimiento, como se llama, dice que venían a él muchas personas a ser bautizados. El bautismo es una expresión de arrepentimiento, del cambio, de la transformación, del cambio de vida que uno va a hacer por causa de Cristo. ¿Estamos siendo claros? Y entonces dice que mientras estaban bautizándose las personas, vinieron a él unos fariseos y unos escribas de la época, el liderazgo religioso de la época, y venían a bautizarse. Y Juan el Bautista, ¿qué les dijo? ¿Recuerdan? ¿Cómo los recibió? Raza de víboras, les dijo. Y terminó con una frase bien importante que la quiero traer a colación en esta mañana. Verso 8 del Evangelio de Mateo, capítulo 3. Haced, diga sed, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué les dijo eso? Porque los fariseos iban, se hacían bautizar, pero seguían iguales. Su arrepentimiento no daba ¿qué? Fruto. Diga, arrepentimiento sin fruto no es verdadero arrepentimiento. Amén. ¿El fruto qué es? Es el producido de algo, es el resultado de algo. ¿Estoy siendo claro o no? Arrepentimiento sin frutos, sin que produzca algo, sin que haya un resultado, no es verdadero arrepentimiento. Y el fruto de cualquier árbol, de cualquier especie, requiere tiempo para que salga y sea reconocido, ¿sí o no? Usted no puede decir que ya cambió hoy. Hay que esperar el fruto, el resultado. Sí, yo te perdono, pero a ver, ¿qué vas a mostrar? Haga un fruto digno de arrepentimiento, evidencia de la transformación. Sin arrepentimiento y perdón, sin fruto no hay verdadero arrepentimiento. Como Juan el Bautista ya sabía que eran esos fariseos,
Esos eran así, iban y hacían proselitismo para que la gente los vea, pero cuando iban, seguían siendo, iba a decir una cosa que no se debe decir aquí, pero usted ya me entendió, seguían siendo la misma cosa. Juan el Bautista les dijo: raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Eso significa, hermano, que a usted, a Dios no lo puede engañar. Te puede venir y bautizarse 10,000 veces. Hace poquito fueron, creo que, los bautizos de esta iglesia. Y cuando yo estaba bautizando a uno, me daba ganas de dejarlos. No los puedo dejar. Y a otros me daba ganas de rebautizarlos. Pero no, hermano, si no hay adentro. Por eso es que después dijo, el Señor Juan Bautista les dijo: bueno, yo lo bautizo en agua, pero detrás de mí, diga, detrás de mí, al que usted no ve. Detrás de mí hay uno que usted no ve, pero que está ahí. Amén. Frente a usted significa eso. Detrás de mí es acá, por encima mío. Entonces, otra cosa. Eso fue lo que quiso decir Juan el Bautista. Hay uno que es mucho más poderoso que yo, que aunque usted no lo ve, y detrás mío y frente a mí también está. Yo lo bautizo en agua, pero detrás mío hay uno que es mucho más poderoso que yo, delante del cual no soy digno siquiera de desatar el calzado de sus pies. Así no dijo. Él no los va a bautizar en agua, Él los va a bautizar con Espíritu Santo, el que saca la verdad de las cosas. Amén. Amén. Él los bautizará con Espíritu Santo, el que saca la verdad. A mí me engaña, yo lo puedo meter a la piscina y ahí dejarlo. Nada, usted vuelve y sale la misma cosa. Lo único que sale es mojado. Yo sé que es un simbolismo, hay que hacerlo. Yo no digo que no, hace parte. Pero ahí no salen sino mojados. Yo en estos días estaba viendo las fotos y dije: ve estos, hay que esperar los frutos. En algunos ya, digo, parece que sí. En otros, la misma vaina. No se mira nada. Amén. Bueno, pero no se preocupen, que yo no digo nada. Detrás de mí hay uno más poderoso que yo, y Él los va a bautizar, o los bautiza con Espíritu Santo primero. Amén. Con Espíritu Santo, el que saca la verdad, el que escudriña. No dice la Biblia que quién es el que sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu está en el hombre, y allá llega el Espíritu. El Señor comienza a sacar la verdad, pero después viene con otra cosa que el Señor bautiza, que ese es el que hay que tenerle miedo. ¿Con qué también bautiza? ¿Con qué? Con fuego. Usted y yo hemos sido bautizados con agua y con Espíritu, pero todavía nos falta ser bautizados por fuego. Amén. El día que nos pongan en el fuego, ¿qué va a pasar con nosotros? De acuerdo a la Biblia, se va a saber la verdad. Que ahí en el fuego, dice, el Señor va a sacar a los buenos y a los malos. Amén. Ahí es. Entiéndase quizás las circunstancias como una forma de fuego. Por eso le dice la Biblia el fuego de ira. Tal vez no ha llegado el fuego supremo. Amén. El fuego supremo es en el que Dios permitió que se ha metido. ¿Quién fue los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan? Ellos dijeron: vamos a probar si son verdaderos hijos de Dios. Y listo, hágale, dijeron, métanos al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Se metieron, oiga, y no les sabe qué va a pasar. ¿De qué se trata? Que a usted y a mí, cuando nos metan al fuego, no nos pase nada. ¿Sí me entiende? Usted metido ahí en el fuego de Dios, y usted resista al fuego de Dios, y yo resista al fuego de Dios. ¿Sí me entiende? No vaya a ser que salga chamuscado, ¿no? ¿Sí? Como pan negro ahí.
sale el José y así, o salgo yo al color de esta chaqueta que tengo. No, que lo único que salga cortado ahí, ¿qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué fue lo único que se les cortó, que se les chamuscaron? Las cadenas. Puros salieron de allá. Amén. Eso es fruto del verdadero arrepentimiento. Eso no es de forma, no es de que sí, perdón, ya te pedí perdón. No, el fruto es el verdadero. El fruto está en ese cambio, en esa transformación, en esa evidencia, en que tú te esfuerces. Incluso, yo sé que a veces hay circunstancias, situaciones, comportamientos que están atados en nosotros, que están ahí metidos en nuestra rebeldía, en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero usted, cuando da el fruto, es cuando se esfuerza, cuando se dispone verdaderamente, cuando le pide al Señor: Señor, ayúdame, cuando se aleja de la tentación, cuando hace los ajustes pertinentes para no volver a incurrir en esos comportamientos que sabe que Dios no le está agradando. Amén. Sí. Un día, un hombre que un día me dijo: yo dejé de servir al Señor y por eso sé que me vino lo que no era, lo terrible, me vino la ruina a mí. Y entonces llegó a la iglesia y dijo: pastor, por favor, permítame servir al Señor. Si no entiendo, listo, le dije, métete ahí en la iglesia, asume el costo y espera que el Señor te restaure. Amén. Eso es un proceso. Y sabe una cosa, no alcanzó a estar un mes. Él pensó que era llegar y listo. No, se fue bravísimo. No, aquí no hay amor, dijo. Y se fue a otra iglesia. Y después llegó aquí en la puerta de esta iglesia, llegó a restregarme: ya estoy en otra iglesia donde si me permiten servir. Esperemos el fuego, diría yo. Amén. Que ese pastor no te conoce. Yo sí, te conozco más de 12 años. Ya sé cuál es tu desempeño, más o menos. Ese no te conoce si llegas allá. Por eso es que a veces pasa eso: salen de una iglesia y van a otra, y al otro día ya el guitarrista estrella, el cantante estrella. Así pasa. Por eso los que vienen de otras iglesias aquí, primero metamos al microondas a ver si aguanta. No, que yo puedo cantar, no me interesa, yo no, pero el que canta aquí soy yo. Puede ser mucho lo cantante que quiera, pero de algún frutico por lo menos, ¿sí me entienden? En otra iglesia, listo, te reciben con la... ¿No has dado cuenta que hay iglesias donde reciben a la gente y ¿qué? Si los aplausos al nuevo hermano que viene como si fuera el último en Garacha? No, el hermano que se arrepienta, que se bañe. A eso se trata. ¿Sí? Que mi aplauso a ti no te sirve. Ese te engaña. Ese te engaña a ti. Amén. Yo te digo que ustedes, no, hermano, si llegué yo, dice usted. No. Eso no es bueno. Yo no lo voy a tratar mal tampoco, pero fue un fruto. No, el dar el fruto, entiéndaselo así, no es en beneficio del que ve el fruto, sino en beneficio del que lo da. Amén. Amén. Que el pastor vea, no se preocupe por lo que yo vea. El beneficio del fruto es para uno, del que lo da, del que lo produce. ¿Estamos siendo claros? Entonces hay que dar el fruto del arrepentimiento, el cambio de la transición que usted esté haciendo en un aspecto. Y voy, para terminar, les dejo con otro pasaje y ya nos vamos. Y luego dice en Isaías capítulo 55 verso 7, dice lo siguiente: deje el impío su camino, vamos leyendo, deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Diga ¿qué? Repita esa palabra duro. Eso. ¿Dónde está el mal comportamiento? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde es que debe haber la transformación? En los pensamientos. Uno de los aspectos que usted debe mirar
y que debe considerar para poder transformar una conducta, un comportamiento, es que haya cambio de pensamiento, que usted diga: ya no pienso de la misma manera. Amén. Por eso es que hay un pasaje que dice: transformaos o renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor en la palabra. Ese es el pensamiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace proceder como procedemos? Los pensamientos, lo que pensamos. Y usted debe exponerse a lo que transforma su pensamiento. Uno, la palabra de Dios. Por eso es que debe acoger la palabra. A este hombre que les digo que vino a pedir servicio, ese fue el consejo: siéntate y escucha la palabra. Se lo dije así: por lo menos un año. Porque con eso le estoy dando la opción, o se nos está dando la opción de ¿qué? De que la palabra cambie. Si usted no cambia de pensamiento, le voy a decir qué pasa. Puede que momentáneamente deje de hacer algo por cuestiones de remordimiento. Amén. Pero si el pensamiento no cambia, en el momento menos pensado, vuelve al mismo sitio. Eso le pasa al adicto. El pensamiento, para que una persona cambie esas conductas adictivas, ¿dónde tiene que cambiar? Es en el pensamiento. Y qué duro que es, si la pastora trabaja en eso, el asunto psicológico, tiene ese propósito, ¿sí o no, pastora? Es que la gente cambie de manera de pensar. Y qué duro que es, oiga. Miren, la pastora a veces me cuenta que la gente paga las consultas y no cambia de pensamiento. O sea, es tan duro que ni siquiera pagando es tan duro, es tan fácil hacerlo. La gente pierde su plática. Pero le voy a decir una cosa: usted tiene una fuente que verdaderamente produce cambio, que es la palabra de Dios. La Biblia dice: por la palabra de Dios son afirmados los pensamientos del hombre. No deseche la palabra, acoja la palabra, deje que la palabra limpie, purifique, transforme. Si la palabra de Dios quiere cambiarle a usted una percepción o una opinión que tenía de las cosas, hágalo, deje, porque eso es lo que va a transformar su pensamiento y lo va a ayudar a dejar su camino de iniquidad, de inicuos sus pensamientos. Y que luego dice, y con eso terminamos: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro le doy esa buena palabra. Ahí ya cumplimos con algo amable, el cual será amplio en perdonar. Tranquilo, yo sé que el Señor lo va a perdonar a usted, o nos perdona, nos limpia, nos levanta. Manasés, miren, una porquería Manasés, pero Dios lo perdonó y lo restauró. Con el Señor siempre tenemos opción, ¿saben? El Señor no es como nosotros. Por eso es que Rosy Ward dijo un día, no saben ustedes quién es Rosy Ward, yo sí sé. Un día dijo: que te perdone Dios, porque yo no sé si la conozcan, es una cantante peruana, ¿sí? Pero ella dijo así: porque es que Dios sí perdona. Dios sí perdona. Esa es una buena noticia. Usted se puede haber revolcado entre el peor lodo, pero Dios lo perdona. Rosy Ward no, pero Dios sí. ¿Sí me entiende? A usted el perdón que le interesa o le debe interesar es el del Señor, porque el Señor es el que restaura, el Señor es el que levanta, el Señor es el que limpia y el Señor es el que bendice. Vamos a orar.